Pues a día de hoy las economías emergentes están experimentando un deterioro bastante significativo de sus condiciones de financiación, tal y como reflejan, ¿no?, pues las depreciaciones más o menos abultadas que están experimentando sus divisas, y también el aumento que estamos observando en los diferenciales de crédito, ¿no?, tanto corporativo como soberano. Desde aproximadamente principios de abril, el índice que agrega las principales divisas emergentes ha perdido casi un 10% de su valor, y desde entonces también hemos asistido, pues, a salidas persistentes de capital extranjero, ¿no? Como consecuencia de ello, algunos países han tenido que intervenir para frenar la pérdida de valor de sus monedas, e incluso pues, alguno ha tenido que solicitar ayuda externa, ¿no? ¿Cuál es el principal elemento que está provocando, pues, este deterioro de los países emergentes? Pues fundamentalmente un peor comportamiento relativo de las condiciones de financiación a nivel global, ¿no?, determinado por la estrategia de la Reserva Federal, subiendo tipos de interés y de alguna forma desincentivando, ¿no?, esas estrategias de apalancamiento financiero que en los últimos meses beneficiaron especialmente a los países emergentes. Además, estamos asistiendo a una reducción progresiva del volumen de liquidez en los mercados, de la liquidez inyectada por los bancos centrales, y la combinación de estos dos elementos, pues habitualmente, ¿no?, y en otros episodios del pasado, pues suelen venir acompañadas, pues, de este peor comportamiento relativo de los países emergentes. Recientemente, además, hemos asistido a la apreciación del dólar y a una escalada muy significativa de las tensiones comerciales entre las principales áreas geográficas, ¿no?, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Por lo tanto, el clima no es el mejor para los países emergentes y están acusando un poco, pues, este deterioro del entorno global. Por el momento podemos decir que existe diferenciación en el castigo. En términos generales podemos decir que tanto los países de Latinoamérica como de Europa del Este son más vulnerables o más sensibles a un choque de financiación global, mientras que en el caso de los países del Asia emergente más vinculados a China, el principal riesgo procede fundamentalmente, pues, de un deterioro en las tensiones comerciales a nivel global, básicamente porque también están fuertemente integradas en las cadenas de valor agregadas, ¿no? En cualquier caso, cuando asistimos a un entorno global menos favorable como el que tenemos a día de hoy, las vulnerabilidades domésticas, los factores idiosincráticos, pues marcan la diferencia, ¿no? Y en este sentido me refiero fundamentalmente, pues, a países que se enfrentan a una posición externa vulnerable en términos de déficit por cuenta corriente abultados, con ciclos de crédito también bastante expansivos. Otro elemento también de vulnerabilidad es el recurso creciente a la deuda, básicamente deuda denominada en divisa extranjera, lo cual también dificulta su pago, ¿no?, un entorno de tipos al alza. Otro elemento que también es significativo y que está marcando un poco la diferencia es el tono de la política fiscal y la política monetaria de los países más vulnerables. Cuando esas políticas monetarias y fiscales tienden a ser un poquito más laxas, también esos países tienen más dificultades para afrontar un entorno cambiante y más complicado como el actual. Y luego existen elementos más idiosincráticos de naturaleza, pues, institucional, política, inestabilidad política, pues que al final también pesan en la balanza, ¿no? Pues en la medida en la que la Reserva Federal continúe con su estrategia de subida de tipos, de normalización monetaria, y no remitan de forma significativa las tensiones comerciales, pues no es descartable, ¿no?, que las tensiones sigan o el deterioro continúe en las condiciones de financiación de los países emergentes. En cualquier caso, yo creo que es necesario tener en cuenta o vigilar algunos elementos que puedan hacer, ¿no?, que transitemos desde un escenario de reajuste al alza de las primas de riesgo, como el que estamos observando, a un escenario, pues, más adverso, ¿no?, con implicaciones de naturaleza global más relevantes, ¿no? Dentro de esos elementos de seguimiento, yo considero que los más relevantes o los más significativos debería de ser el contagio que puedan presenciar algunas economías de naturaleza sistémica, economías de un tamaño importante dentro del mundo emergente, hasta qué punto el deterioro de los diferenciales de crédito se traduce o no en decisiones de rating, en bajadas de rating. Pues al final eso puede ser un elemento también que dificulte, ¿no?, las condiciones de financiación para los países emergentes. Y sin duda uno de los elementos claves es la naturaleza de las políticas económicas que adopten aquellos países que están un poco en el radar, ¿no? Estamos viendo que algunos bancos centrales han empezado ya a subir tipos de forma preventiva para evitar, ¿no?, que la fuga de capitales, pues, vaya a más, y ello combinado con una política fiscal más o menos controlada, pues pueden ser elementos, ¿no?, que limiten al menos, pues, el deterioro al que se están enfrentando algunas economías emergentes.